La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense ha sido protagonista en los últimos meses. Los migrantes cubanos, la relación con Nicaragua y la demanda ante la Corte de los Derechos Humanos por la fecundación in vitro son algunos de los problemas que este ministerio ha enfrentado durante la gestión Solís Rivera. Creo que este gobierno le está dando mayor peso a la Cancillería que otros gobiernos anteriores, que casi que las relaciones exteriores se las ha encargado al Ministerio de Comercio Exterior. Y creo que vemos aquí un intento por recuperar ese rango que debe tener la Cancillería como rectora de las relaciones internacionales del país. El contar con un canciller de la República, el cual fue ministro de Comercio Exterior y estuvo varios años como vicepresidente de la Cámara de Exportadores, esto nos da una gran ventaja para el sector exportador costarricense, porque don Manuel conoce muy bien cuáles son las necesidades del sector exportador y cuáles son las fortalezas y cuál es nuestra oferta exportable. El ministro de dicha cartera, Manuel González, goza de popularidad, a pesar de que especialistas en el área de las relaciones internacionales aseguran que el gobierno actual no ha priorizado su labor en un tema en particular, lo que podría debilitar el trabajo de la Casa Amarilla. El gobierno del presidente Solís ha tratado no de priorizar uno o dos temas de la agenda exterior del país, sino de cubrir una amplia agenda de temas internacionales que le interesan a Costa Rica. Eso, cuando se tiene recursos limitados en términos de presupuesto, en términos de personal, de cantidad de embajadas alrededor del mundo. Hoy en Una Mirada realizaremos un balance de la política exterior del gobierno Solís Rivera. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a la política exterior de Costa Rica para hacer un balance de nuestra situación regional y en el mundo, y también valorar algunos de los retos que tenemos por delante en una materia tan importante, ¿verdad? En un mundo que cada día es más pequeño, en el que cada vez nos vemos más inmersos en las diferentes situaciones que se presentan y en el que la presencia de una nación como Costa Rica, con los valores que profesa, pues es muy importante. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Francisco Flores Zúñiga, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. También nos acompaña Carlos Cascante Segura, también académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, ha sido colaborador de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel, un gusto. Y también nos acompaña en esta oportunidad Vinicio Sandy Mesa, quien es académico también de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel. Bueno, el tema de la política exterior, de las relaciones internacionales, cada día tiene más vigencia porque de una u otra manera, con el tema de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles y demás, pues las personas ya no estamos tan ignorantes de lo que sucede a nuestro alrededor. Incluso ya la gente opina sobre este tema, ¿verdad? Ya se convirtió en algo de la cotidianidad de una u otra manera. Y siempre es importante hablar de eso. Por eso en esta oportunidad me gustaría que en este primer bloque nos ayudaran a comprender a las personas que nos acompañan y a mi persona cuál sería el balance general de la política exterior costarricense. Tal vez ustedes nos pueden ayudar a hacer hacer una medición de qué tan bien estamos en esta materia. Bien, primero una definición terminológica para entender Claro de que qué sí. vamos a hablar. Cuando hablamos de política exterior, hablamos de las acciones que provienen del Estado, que se dirigen hacia afuera de las fronteras del Estado y que causan efectos
afuera de las fronteras del Estado y dentro del propio Estado, en búsqueda de intereses que son definidos por las autoridades de gobierno en conjunto con otros actores de la sociedad del país de que se trate. Porque podemos confundirnos, ¿verdad? y ver que hablar de ciertos fenómenos internacionales que no son política exterior, pero que afectan la conducción de la política exterior. Esta administración, quisiera señalar 4 puntos de ese balance que me parecen importantes. Es una administración de un partido nuevo que nunca ha gobernado. Entonces, era interesante ver los cambios y continuidades que se produjeron en la política exterior con un partido nuevo, con un presidente con una experiencia internacional muy fuerte, que fue jefe de política exterior de la Cancillería. Entonces era un punto interesante de rescatar. El segundo elemento que había que observar, o que hay que siempre observar en la política, en la conducción de la política exterior de Costa Rica, es que es una política exterior en algunos casos bicéfala y en algunos casos tricéfala. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la década de los 90, con la formación de COMEX, la rectoría de la política exterior ha quedado dividida entre COMEX y la Cancillería, y esas relaciones no necesariamente han sido pacíficas. De hecho, la administración anterior se caracterizó por fuertes enfrentamientos entre COMEX y la Cancillería. Y cuando se mete el asunto de cooperación internacional, entra un tercer actor, que es el Ministerio de Planificación, que también ejerce cierto nivel de rectoría y que le quita funciones a Cancillería o le subsume otras funciones que tradicionalmente eran de Cancillería. El tercer elemento es una agenda que venía condicionada especialmente con China y Nicaragua. En el caso nicaragüense, con los pleitos que hemos tenido con Nicaragua, que se han judicializado, y en el caso de China, por la serie de inversiones que China ha realizado en Costa Rica y de préstamos que Costa Rica ha establecido con China, especialmente para el mejoramiento de obras de infraestructura nacional. Y el cuarto elemento es el anuncio que hizo el presidente de profundizar las relaciones con América Latina, que él consideraba que eran débiles, y dentro de ese foco de América Latina, hablar muy fuerte en Centroamérica, retomar un liderazgo en Centroamérica y acercarse a Brasil. Digamos, esos son los 4 elementos que yo rescato más importantes a la hora de hacer un balance de política exterior de este gobierno. Bueno, siguiendo la línea de Carlos, a mí me parece que también deberíamos de agregar ahí el tema del plan de trabajo que establece Luis Guillermo, y me es muy interesante, por ejemplo, porque hablamos de 3 pilares. Uno, que es el tema del pilar de la corrupción y un Estado más transparente y eficiente, impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos, por ejemplo, y reducir la desigualdad y la pobreza extrema. Vamos, él basa su plan de gobierno en esos 3 pilares, aparte que hay 17 puntos más dentro del documento del plan de gobierno, pero esto lo quiero rescatar porque es parte del balance. Cuando uno, y luego lo vamos a discutir posiblemente, pero cuando uno escucha, por ejemplo, los discursos de él en las Naciones Unidas, por ejemplo, se da cuenta que el discurso está muy basado en esos 3 pilares, lo cual es muy importante y muy oportuno también, pero que, digamos, creo que hace digamos, en cierta medida, hay un rompimiento entre lo que él planeó, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo, él planea más internamente, ¿verdad? Dejando un poco de lado el tema de la política exterior, especialmente la comercial de lado, ¿verdad? Y entonces genera un rompimiento en cierta medida, porque los puntos que uno ve en el plan de gobierno que él plantea son puntos más internos, pero que en cierta medida los ha querido llevar externamente. Entonces, por ejemplo, ya han quedado retos ahí, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la Alianza del Pacífico? Se dejó de hablar de la Alianza del Pacífico, se dejó de hablar de la OCDE, por ejemplo, se dejó de hablar del TPP, por ejemplo, se dejó de hablar de la PEC, se dejó de hablar, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Que también son parte íntegra de la política exterior del país. Entonces,
Siento que más adelante podríamos ir más profundamente, pero me parece que tiene muchísima relación con lo que Carlos anotaba, y creo que en cierta medida, digamos, hemos dejado de entender que la política que tenemos actualmente es más integral en ese sentido. Bueno, yo primero quiero agradecer a Una Mirada que tenga esta preocupación por fijarlo, este tema, como parte de la regularidad del análisis que se hace, especialmente en públicos meta como son los universitarios y los extrauniversitarios, que es sumamente importante. Quizás aquí hay una cosa que voy a destacar. A mí me parece que una de las cosas que se han rehuido es el análisis de la política exterior. Por lo tanto, hay que hacerlo. Sobre esto sí hay material teórico de base que nos puede servir para tener ciertas líneas generales para el abordaje, pero también hay que entender que no son muchos los estudios que hay alrededor de lo que es el análisis de la política exterior, pero también tenemos otro problema, que las relaciones internacionales son muy recientes desde el punto de vista de su estudio y su especialidad. Entonces hay que comprender que a partir de lo que vamos a hacer en este momento, creo que es importante entender que en la vida del diplomático, el generar un análisis propiamente de la política exterior y su planificación y su organización es pertinente y es una tarea regular. Entonces, para hacer un análisis hay que partir de la historia, o sea, todo lo que se ha heredado, qué es lo que hemos hecho, la situación heredada, el contexto internacional en el cual se está viviendo esa política y sobre todo entender el futuro, que es otro aspecto que no puede soslayarse, hay que tenerlo muy presente. Ahora, en un análisis hay que partir de tres cosas. La primera es el interés nacional, el famoso y tormentoso concepto del interés nacional. El segundo interés es propiamente el de la agenda internacional. Y el tercero es el de la toma de decisiones. En ese orden yo quisiera referirme muy brevemente, si es posible, al hecho de que para entrar a esa política exterior podemos decir que el interés nacional se ha diluido hoy en día en función de una realidad que es compleja. Estamos en una etapa de transnacionalización de las relaciones internacionales, un ingreso del derecho interno nuestro que se comienza a mezclar con el derecho internacional. Tenemos temas que precisamente hacen que ese interés nacional no sea uno, sino que sean muchos. Hay actores en ese ámbito que ya no son solo gubernamentales, sino que también hay los no gubernamentales. Y entonces hablamos de distintas diplomacias, una diplomacia propia del Estado y una diplomacia de la sociedad. Y eso es importante tenerlo como punto. El segundo aspecto, el de la agenda, es el que nos permite definir claramente que ya no es aquellos temas que están reducidos directamente a lo cotidiano. Estamos hablando de temas ambiente, narcotráfico, seguridad, terrorismo. Estamos hablando de que la agenda internacional es más compleja. Ahora, hay un punto en la agenda que es, llamémoslo, el punto de vista de lo económico que afecta a un Estado y que afecta nuestra relación con tanto hacia afuera como hacia adentro. Y el tema de la toma de decisiones. El tema de la toma de decisiones pasa por lo que Carlos decía. Es particularmente crítico el que tengamos un artículo 142 de la Constitución Política que le dice a los costarricenses, esa es la forma en que se organizan las relaciones internacionales, pero que a partir de ese espíritu constitucional se haya dado una serie de contradicciones al crearse tormentas entre la Cancillería y la política comercial, entre la Cancillería y la política de cooperación. Y esas tormentas hay que encararlas porque realmente afectan mucho el énfasis y la dirección de la política exterior del Estado costarricense. Precisamente sobre este tema nosotros intentamos conversar con el señor canciller Manuel González o que algún representante de la Cancillería nos acompañaran en este programa. Sin embargo, las personas encargadas de la prensa nos indicaron que no sería posible atendernos sino hasta dentro de un mes. Sin embargo, pues recabando información para este programa, encontramos que el señor canciller estableció en algún momento como prioridades de la política exterior de Costa Rica para la administración del señor Luis Guillermo Solís la paz y la seguridad, la protección de la población civil en casos de conflicto, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional, la solución de las crisis económicas y financieras,
la protección del medio ambiente y la prevención y mitigación del cambio climático, la cooperación internacional para el desarrollo económico y sostenible, y promover mayor participación de algunos países o continentes que no han tenido, que no se ha escuchado su voz tal vez de la manera que se debería en el ámbito internacional. Ahora, ¿estas prioridades responden a las necesidades que tiene el país, la región y el mundo en este momento, o son temas que ya se han convertido como en situaciones estructurales que de alguna forma en las cuales no logramos el avance que requerimos? Carlos. Digamos que el canciller ha señalado reiteradamente que él está buscando consolidar una política exterior de Estado. Desde esa perspectiva, los temas que usted señala, Maribel, son temas ineludibles de la agenda de cualquier cancillería porque están vinculados con los intereses, con las agendas de los grandes organismos multilaterales, Naciones Unidas, OEA, que forman parte de una de las líneas básicas del país, que es dirigirse hacia los organismos multilaterales. Entonces, lo que usted va a encontrar en toda administración es un cambio de la profundidad con que se aborden esas materias, pero no va a poder dejar de tocarlas. Entonces, por ejemplo, puede ser que por elementos de la agenda bilateral, caso muy concreto, Costa Rica ejercía la presidencia pro tempore del CELAC. Entonces, Costa Rica tenía que bajar un poco la intensidad de su discurso de derechos humanos, porque tenía que coordinar un grupo donde uno de los cuestionamientos fundamentales era la violación de derechos humanos. Costa Rica deja la presidencia del CELAC, continúa hablando más fuerte de derechos humanos. Pero la política exterior no es siempre lo que queremos. Es una, como decía Francisco, es una política exterior condicionada, establecida a partir de los intereses internos y los intereses externos. Entonces, esos elementos son fundamentalmente de política multilateral. Hay otra agenda bilateral que enfrenta problemas que quizá no sean más cercanos. Por ejemplo, los problemas migratorios con Nicaragua, claro, los problemas limítrofes con Nicaragua, las inversiones que está haciendo China y todo el cuestionamiento que ha habido internamente en el país, nuestra relación con los Estados Unidos en términos de persecución del narcotráfico. Son elementos que son más cercanos a la gente. Generalmente eso caracteriza la agenda bilateral. Nos es más fácil apreciar esos elementos. Pero la agenda multilateral es sumamente importante para un país porque ahí es donde construye su imagen ante los organismos internacionales. Cuando el presidente va a la Asamblea General de Naciones Unidas y habla, lo que está queriendo es construir la imagen de Costa Rica, seguir construyendo la imagen de Costa Rica. Entonces no puede dejar de lado esos temas multilaterales que nos parecen lejanos, no tan influyentes en nuestra realidad, pero que no deja de tener importancia. En esa construcción de la política exterior costarricense hay varias prioridades y retos. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya volvemos después de la pausa. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con un balance de los retos y perspectivas en materia de política exterior de la actual administración y del país en general. En este sentido, una mirada conversó con el excónsul en Miami, Carlos Murillo, quien también es académico de la Universidad Nacional, quien aseguró que la administración Solís Rivera debe definir uno o dos temas prioritarios en materia de política exterior para demostrar avances en ellos al final de la gestión. Históricamente, Costa Rica ha predominado un enfoque hacia lo comercial y hacia lo económico. Es necesario restablecer algunas acciones en lo político,
para evitar que solo esos sectores comerciales, empresariales, se vean beneficiados. La parte cultural es fundamental, las relaciones de lo que se conoce como diplomacia pública, en este caso de Costa Rica, para demostrar la voz que Costa Rica tiene en el mundo, rescatar una serie de principios y valores históricos de la política exterior, es fundamental. El gobierno del presidente Solís ha tratado no de priorizar uno o dos temas de la agenda exterior del país, sino de cubrir una amplia agenda de temas internacionales que le interesan a Costa Rica. Eso, cuando se tiene recursos limitados en términos de presupuesto, en términos de personal, de cantidad de embajadas alrededor del mundo, limita mucho el quehacer porque divide los pocos recursos que se tienen en muchos frentes. Yo creo que una de las acciones que tiene que definir tanto el presidente Solís como el canciller González es tomar dos temas, ya sea a nivel regional o a nivel mundial, que pueda encaminarse hacia esa área y poder demostrar logros en esas áreas, lo cual no significa olvidar el resto de los temas importantes. En materia de priorizar en el tema de política exterior, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser los puntos más relevantes? Hay infinidad, pero si tuviéramos que hacer una selección de retos que se deben afrontar lo antes posible. Yo creo que todos. Es que es muy difícil escoger, ahorita que escuchaba al profesor Murillo, es muy difícil a veces priorizar. Sobre todo porque estamos en un mundo muy rápido, digamos, antes hablábamos de los procesos de globalización, ahora estamos hablando de la era de la tecnología y de las redes y de que todo es casi que es inmediato. Podríamos estar hablando de que, por ejemplo, todo es prioridad pensar en ser parte de los acuerdos comerciales, es prioridad digamos, plantar, por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas el tema del desarme, digamos, que es un tema que ahora Carlos mencionaba y que es un tema transversal, por ejemplo, el desarme, la proliferación de armas nucleares, el tema de paz y seguridad, ya de por sí es un pilar dentro de, y lo iba a traer a cotación ahorita porque paz y seguridad es un pilar fundamental dentro del marco del sistema de integración centroamericano, del SICA, y nuestro presidente es muy pro de la integración regional y paz y seguridad es fundamental. El tema de cambio climático, blindaje climático, por ejemplo, es un tema, digamos, que no se puede obviar, ni siquiera se puede sacar de la agenda, por ejemplo, el tema de derechos humanos, el tema de crisis económicas financieras. Este anuncio ayer de una de las empresas que se va del país y que deja desempleados a más de 439 personas, multiplicado por 3, por ejemplo, estamos hablando de posiblemente 1.000 personas que quedan, digamos, afectadas. Y esto necesariamente tiene que ver con un tema de más inversión extranjera directa, digamos, de más empleos. Sin embargo, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para dejar de lado el tema de comercio y dedicarnos más a la política, por ejemplo? Es casi que imposible decirlo. Entonces, yo me centraría más bien en hacer una matriz de insumos, si se puede llamar de esa forma, y ver realmente cómo logramos nosotros meterle, aunque sea un poco, a cada uno de estos temas y pensar, por ejemplo, en que a tantos años plazo, pero eso sí deberíamos de tenerlo en cuenta y es hacer planes futuros, ¿verdad?, de largo plazo, y eso ha faltado muchísimo, no solo en la política exterior, sino en la política interna y comercial. A mí me parece que deberíamos de tener más bien una política de largo plazo que contribuya necesariamente a ir alcanzando cada uno de estos temas. ¿Cómo estamos nosotros jugando en América Latina? Cómo estamos nosotros siendo más atractivos en términos de inversión, cómo nosotros podríamos en cierta forma negociar, por ejemplo, con China una mejor compra de la deuda externa o interna también. Todo eso son prioridades y es que uno lo ve con otras regiones y otros países y es que a nosotros nos ha agarrado tarde, ¿verdad? La poca toma de decisiones que lo hemos conversado, digamos, ha conllevado a que todo se acumule.
Y entonces no hemos ido tomando las decisiones necesarias de temas y entonces eso ha ido acumulando. Es como tener un tapón en un tubo y eso se ha ido acumulando y se ha ido acumulando y soltarlo implica ver cómo logramos hacer nosotros para poder manejarlo. Y entonces a mí me parece, yo no tengo ningún tema prioritario, honestamente, a mí me parece que todos son importantes y más bien por el contrario, en lugar de tomar 2 o 3, digamos, deberíamos de llevarlos todos porque nos estamos quedando atrás con respecto a otras economías del mundo. Don Carlos. Es difícil priorizar, tiene razón Vinicio, pero si a mí me dicen priorizar, yo le diría que me enfocaría en aspectos estructurales, no tanto en coyunturas internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Priorizaría en procesos de planificación interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, invertiría mucho en nuevas tecnologías dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, invertiría mucho en capacitación para diplomáticos, porque precisamente esos elementos permiten que los recursos que son escasos se amplifiquen. Es decir, cuando usted tiene una frontera de recursos, usted tiene que generar las suficientes capacidades para que esos recursos se vuelvan más grandes, y a veces no es tanto de aumentar personal o de crear nuevas oficinas, sino de trabajar con lo que se tiene y generar más capacidades dentro de esas personas. El personal de servicio exterior es un personal muy capacitado, pero sí la Cancillería requiere un proceso de modernización en esas líneas, en planificación prospectiva, que es un elemento que todas las cancillerías del mundo han desarrollado y que el Ministerio tiene algunos planes en esa línea, en nuevas tecnologías que son la base para la diplomacia pública que mencionaba el doctor Murillo. Y precisamente creo que a partir de eso usted puede, si bien no eliminar el proceso de priorización, que es imposible, ampliar la cantidad de prioridades que usted pueda asumir. El otro elemento clave aquí es un concepto que se utiliza, que es la diplomacia de nicho. Se dice que un país pequeño, cuando es pequeño, para tener voz en el mundo, tiene que concentrarse en ciertos puntos. Yo creo que esa diplomacia de nicho, en el caso costarricense, ya está lanzada a un elemento, que es el desarme. Costa Rica es una voz en desarme. Entonces, hay que aumentar esa capacidad de seguir hablando de desarme, con propiedad de desarme, pero para eso usted tiene que capacitar a la gente. Es decir, no es fácil hablar de desarme cuando usted no tiene gente que sepa de armas. Y de cómo se mercadean. Exactamente, y eso es un proceso muy complejo, pero si usted quiere diplomacia de nicho, quiere decir que usted realmente se especializa en algo. Y el otro elemento que yo priorizaría es la relación con los vecinos y especialmente con Nicaragua. En el caso de Nicaragua, no en lo que tenemos ahora, que son los 2 pleitos ante la Corte por Isla Calero y por la delimitación marítima, sino qué va a venir después de que se acaben los pleitos, es decir, cómo vamos a convivir después del pleito, que yo creo que es algo que no se ha tocado y que debe ser una prioridad para el país. Claro, porque hay una relación muy estrecha entre los dos países al punto de que una parte de la población, sobre todo la que vive en zonas fronterizas, considera que es un conflicto político que responde a intereses de ciertos grupos de ambas naciones y que no necesariamente refleja el sentir de las poblaciones de ambas naciones. Entonces, es como un problema que se arrastra por los años, las administraciones, y realmente la población no siente que haya una voluntad política de ambas partes por buscarle una solución a algo que la gente realmente no considera que sea tan grave. Sí. ¿Es correcta esa percepción? Sí, a mí lo que me preocupa, y tal vez relacionado con eso en términos de priorizar, es qué pasa con el resto. Digamos, siendo muy al estilo del Principito, ¿verdad? Es, digamos, cómo priorizar, digamos, en desarme y qué pasa con el resto de las cosas, digamos, qué pasa con la deuda, qué pasa con el resto de la economía, digamos, mi campo es más la parte de la economía y el comercio, y esa es la parte que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tiene razón Carlos cuando habla, por ejemplo, del tema de Nicaragua, pero ¿qué tanto nos puede generar, digamos, darle solución a ese conflicto cuando realmente, y bien lo apuntaba el profesor Murillo, ¿verdad? Tenemos un montón de embajadas. Hay que ver, por ejemplo, el caso de la embajada de Singapur, ¿verdad? O sea, es recurrente
para Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, ¿verdad? Y entonces dos personas son las encargadas de tratar, por ejemplo, de abrir espacios diplomáticos, espacios económicos, hablar de la ASEAN, tener un espacio dentro de la PEC, por ejemplo. Y entonces me parece que sí, un punto fundamental que menciona el profesor Carlos es el tema de más bien darle más recursos a esta parte y tratar de efectivamente de capacitar más. Yo creo que pasa también por un tema de capacitación. Pero nada más es eso, digamos, yo quisiera que en el balance también quede el tema de que qué difícil es priorizar cuando nosotros vivimos en una economía en donde todo es prioritario. Es como la familia, hoy desayunamos pero no nos bañamos, ¿verdad? Porque no hay agua o no pagamos el recibo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa en este punto, que nada más quería llegar. Bueno, yo creo que aquí el asunto de la priorización pasa por un concepto que es muy claro. Si usted tiene una agenda, pero en esa agenda usted no define lo que es esencial y lo que es accesorio, todo le parece prioritario. Entonces, el problema está en que primero teníamos que hacer repaso a una situación estructural que no podemos evitar mencionar. Tenemos una política exterior que está dividida, o sea, que no se comunica. Tenemos una política comercial con su propia estructura y tenemos una política de cooperación con su propia estructura y tenemos la política exterior que no es rectoría. Entonces, si nosotros tenemos esa situación en este pequeño país, lo que tenemos que resolver es eso. Entonces, aquí hay que poner un punto final a la cuestión de que no es posible que la Cancillería no esté enterada de lo que se está haciendo en cooperación o que no esté enterada de cuáles son las prioridades o que no participe de lo que hace la política comercial, que es peor, es más grave. Entonces, si tenemos ese problema a la vista y lo conocemos, tenemos que empezar por ponerlo en orden. Entonces, yo me inclino más por proponer algo así como hay que fortalecer políticamente la Cancillería. Hay que, como dice Carlos, tomo los elementos de Carlos para decir que una Cancillería fuerte, una Cancillería políticamente centrada, es una Cancillería capaz de hacer y llevar a cabo metas que posiblemente ahorita no se pueden llevar porque están divididos los esfuerzos. Ahora, no es posible dejar en manos de otros, y lo digo en el nombre de la responsabilidad que tiene constitucionalmente la Cancillería, el Presidente de la República, los temas de la economía, las finanzas, el endeudamiento, en manos de técnicos. Y aquí es donde vengo a los niveles de toma de decisión. Hay 3 niveles de toma de decisión. El primero de ellos se refiere a la persona que está a cargo, propiamente, que se supone que tiene la intuición, el conocimiento suficiente para tomar decisiones. En el segundo nivel están los consejeros, los que llaman, las personas llamadas a decirle al que toma la decisión, mire, haga esto, otro. Y finalmente está la burocracia. En esos 3 niveles se toman las decisiones. ¿Cómo nosotros logramos que las 3 cosas estén armónicas? Primero tenemos que tener una Cancillería fuerte, para que precisamente los que están tomando las decisiones en estos 3 ejes estén absolutamente coordinados y comunicados. Maribel, ha sido un proceso difícil ver cómo se creó la Dirección de Cooperación en la Cancillería. Es más, no hay una regularidad de relaciones con el Consejo Técnico de Cooperación de Mideplan. Y digámoslo con sinceridad, la Cancillería no es un agente activo en el tema del ingreso a la ODC. Entonces estamos tomando las cosas, digámoslo, sin integrarlas. Cada quien quiere protagonizar un espacio y se está parcelando la política exterior. Y así no le hacemos ningún bien al propósito que buscamos, que es el propósito de tener desarrollo. Porque la política exterior está ligada al desarrollo y esa es la idea. Hay un elemento que sí hay que rescatar de este gobierno y hay que rescatarlo con fuerza, que es que en todos sus discursos iniciales, tanto el presidente como el canciller señalaron eso que menciona Francisco. Incluso tomaron medidas fuertes para establecer la rectoría de política exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso, digamos que es a nivel normativo. Hay procesos internos que no se van a resolver
en el corto plazo, ¿verdad? Son procesos de mediano plazo, pero este gobierno creo que sí tenía claro eso del nivel de rectoría, que no podía tener la casa dividida porque eso era muy peligroso, y en eso tanto el presidente como el canciller fueron duros y fuertes al hablar de eso. De hecho, si usted hace un análisis de figuras políticas, si en la administración Chinchilla Miranda el Ministerio de Comercio Exterior era un ministerio muy fuerte, mediáticamente muy bien posicionado, con una ministra fuerte dentro del sistema de gobierno, que incluso resistió ciertos escándalos a través de, me acuerdo el escándalo de la avioneta y ese tipo de cosas, y la ministra de Comercio no fue tocada en ese elemento. En esta administración ese balance de figuras políticas se ha invertido, es decir, el ministro de Comercio tiene un perfil bastante más bajo que el que tenía en la administración anterior, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores tiene un nivel mucho más fuerte, mucho más pesado dentro del gobierno e incluso en la percepción de las personas acerca de la labor que está haciendo como ministro. Sí, y otro punto a agregar ahorita que Carlos lo menciona, que es importantísimo, es que el gobierno actual pasa más bien a revisar los acuerdos comerciales que tenemos, más que buscar otros. Entonces ahí también el rol cambia completamente, pero sí es muy fuerte, digamos, el papel, y uno lo ve en los foros internacionales. Sobre este tema también Una Mirada conversó con algunos diputados y particularmente el representante del Frente Amplio, Eduardo Araya, comentó que la Cancillería debe perderle miedo a la relación con América del Sur, especialmente en lo que tiene que ver con el ALBA y el Mercosur. Veamos su opinión. Creo que este gobierno le está dando mayor peso a la Cancillería que otros gobiernos anteriores, que casi que las relaciones exteriores se las ha encargado al Ministerio de Comercio Exterior. Y creo que vemos aquí un intento por recuperar ese rango que debe tener la Cancillería como rectora de las relaciones internacionales del país. Yo creo que deberíamos dejar de estar ya buscando cómo firmar más tratados de comercio internacionales. Deberíamos ponernos más hacia la inclusión de estos grandes bloques latinoamericanos, por ejemplo, volver un poco más hacia Sudamérica, que es nuestra patria grande, ¿verdad? Y creo que eso es lo que podría mejorarse, ¿no? Estrechar mucho más las relaciones, creo que ha habido un camino en eso, estrechar mucho más las relaciones con UNASUR, con toda la gente del Mercosur, incluso con el ALBA, o sea, no tenerle miedo a eso. Creo que Costa Rica es muy pequeñita para pensar que puede estar en el concierto de las naciones solita. Yo creo que para incidir en el mundo y para que nuestro mensaje se escuche, tenemos que estar a la par de nuestros hermanos. Y esa familia junta latinoamericana creo que puede llevar una voz mucho más grande al resto del mundo. Y creo que por ahí debería abocarse los esfuerzos de la Cancillería. Bueno, habría que pensar, creo que el diputado da una imagen de América Latina que no es real. Es decir, América Latina no es esa hermandad de estados que se quieren mucho y se aprecian mucho. Es lo que acaba de hacer Colombia con Venezuela. Venezuela con Colombia en la frontera. No es esa gran familia unida, no. Tradicionalmente las relaciones en América Latina han sido complicadas, divididas en bloques. Entonces yo creo que hay que caer un poquito en la realidad de lo que es las aguas de la política internacional, que no son aguas mansas, son aguas tormentosas, procelosas. Desde esa perspectiva, Costa Rica siempre ha tomado partido por unas lógicas que son la defensa de los derechos humanos, especialmente las de libertad de expresión, las de libertad de movimiento, y eso choca directamente con otros estados que tienen una visión diferente de los derechos humanos, más lanzadas a las visiones de derechos sociales. Y no voy a entrar a discutir cuáles son los derechos más importantes, pero que un país pequeño como Costa Rica, si reniega de lo que siempre ha dicho, por estar cercano a otros países, pierde credibilidad. Mucho que hablar en este sentido, pero ahorita tenemos que ir a una pausa. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos con este tema.
Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de nuestros principales retos y perspectivas en materia de política exterior. Una Mirada también conversó con la presidenta de la Cámara de Exportadores, Laura Bonilla, sobre este tema. Para ella es muy satisfactorio el trabajo realizado por la Cancillería de la República de la actual administración, a quien hizo varias solicitudes muy concretas con el objetivo de mejorar la promoción de los productos ticos en el exterior. El contar con un canciller de la República, el cual fue ministro de Comercio Exterior y estuvo varios años como vicepresidente de la Cámara de Exportadores, esto nos da una gran ventaja para el sector exportador costarricense, porque don Manuel conoce muy bien cuáles son las necesidades del sector exportador y cuáles son las fortalezas y cuál es nuestra oferta exportable, el cual es una variable que podemos nosotros aprovechar. Lo que se debe mejorar en este momento es poner a trabajar el convenio que se firmó la semana pasada entre Cancillería y Procomer, el cual van a hacer un plan piloto de 14 embajadas para hacer un trabajo en conjunto. Entonces, donde se van a unir los esfuerzos entre las embajadas y las oficinas comerciales. Esto nos va a traer, por supuesto, una economía de recursos. Vamos a aprovechar más la capacidad instalada para poder lanzar o ofrecer la diversidad de productos que tiene Costa Rica en un trabajo, como te decía, en conjunto. También nos va a ayudar a lanzar la marca país, es uno de los fines. Esta relación nos puede traer a inversión extranjera, nos puede ayudar y atraer mucho más turismo. Incluso lo hablamos en la Cámara de Exportadores con el señor canciller, que si cada embajada, tenemos 62 embajadas, cada embajada logra traer 2 empresas a Costa Rica que inviertan, los números serían diferentes en lo que es desempleo y exportaciones. También se ha hablado con Cancillería que tenemos que trabajar las embajadas a ponerles, cuando hacen actividades culturales o actividades sociales, deben tener los productos costarricenses en las embajadas. Si van a hacer una actividad grande, ¿por qué no decirle al exportador que donemos los productos? Esto ayudaría a promocionar más nuestros productos costarricenses. Es una solicitud que se le ha hecho expresamente al señor canciller y estamos esperando que este proyecto se ponga a andar. Esta intervención me lleva a recordar las palabras del señor presidente Luis Guillermo Solís, quien ha insistido en varias oportunidades que la política exterior no puede estar subordinada a la política económica. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Bueno, a mí me llama mucho la atención la declaración de la señora Laura, y es como el escenario deseado para los que estamos metidos en el comercio, ¿verdad? Que cada embajada traiga 2 empresas, pero la embajada se ahoga en procesos administrativos con 2 personas, un embajador, muchas veces un cónsul, y por supuesto eso casi que es imposible. Los temas administrativos, otra vez yo reitero, digamos que cuando uno lee el plan de trabajo de la administración actual, la administración actual lo hizo pensando en otra cosa, digamos, en donde si bien era cierto, el tema económico era fundamental y las empresas y todo esto, no necesariamente iba dirigido tanto a este tema. Era como, yo lo que leí, digamos, y la idea que me hago es que era como, ya ustedes tienen herramientas, ¿verdad? Ustedes tienen, digamos, les hemos enseñado a caminar, hay embajadas abiertas en mercados estratégicos, tienen el apoyo en cierta medida del Estado, así es que caminen por donde tienen que caminar y nosotros vamos a fortalecer otras cosas. Esa es como la lectura general que yo logro hacer en términos de la política exterior en relación con la política económica, y de hecho así ha sido. Uno entiende esto básicamente cuando lee que, por ejemplo, todo lo que mencioné al inicio, el tema de cadenas de valor, por ejemplo. Dicho sea de paso, hay una actividad ahorita en la universidad que tiene que ver con ese tema, y dice uno, el tema de cadenas de valor y outsourcing, eso lo hacen las zonas francas, eso no es un tema, digamos, de discusión, de agenda de los ministros, por ejemplo. El tema de más acuerdos comerciales, el tema de más integración económica en la región, eso no son temas, digamos, que están ahí, sino que los temas son otros. Y
yo lo argumento con el discurso de Luis Guillermo Solís en las Naciones Unidas la semana anterior, ¿verdad? Todos los discursos fueron dados, por ejemplo, en desarme, seguridad, tenemos que reducir el conflicto Palestina-Israel, ¿verdad? Que tenemos que meternos ahí a tratar de solucionarlo. Nosotros tenemos que tener una secretaria general, ¿verdad? Una mujer como secretaria general, no a un hombre, el tema de género, por ejemplo. Y nos damos cuenta precisamente de que ahí completamente hay un desligue entre la política económica, por ejemplo, y la política exterior. Entonces, me llama mucho la atención de doña Laura porque, digamos, es una solicitud muy expresa, ¿verdad? Yo creo que han sentido ese desligue, pero habría que ver qué va a pasar en adelante, ¿verdad? Bueno, lo que explica Vinicio es la resultante de que cuando las personas ven la política exterior desde afuera, interpretan que esta muestra cierta línea de coherencia, pero que esa coherencia en la práctica no existe. Lo que sucede es que hay que entender algo que me parece que no se está mencionando. No es una obsesión mía el que se insista en una rectoría, pero digamos que no tenemos una rectoría. Entonces seguimos hablando de las cosas en forma separada. Lo que necesitamos, tanto para responder a las inquietudes que tiene el ciudadano común, como los que tienen los sectores involucrados en el quehacer de la economía, es que tengan frente a ellos un grupo coherente de funcionarios que toman decisiones y que se acompañan en ello. Entonces, lo que yo creo que Costa Rica necesita urgentemente es un Consejo de Política Exterior. Le hace falta tener, aunque sea una fórmula ad hoc, pero necesita que se conversen los actores principales. Además, hay un actor aquí que, aunque no posiblemente a nivel del Poder Ejecutivo no puede estar, es un actor que hay que consultar, que es la Asamblea Legislativa. A mí me parece que es importante el papel de la Asamblea Legislativa dentro de la política exterior del Estado costarricense. De hecho, tiene funciones. En el artículo 12 constitucional hay funciones claras, delimitadas para la Asamblea Legislativa, que no solamente se pueden reducir a aprobar o improbar los convenios o los instrumentos internacionales, también hay tareas de control político. Ahora, el hecho es que hay una necesidad de que los consejeros de los diputados, los asesores, estén formados previamente en las materias para poder dirigir la opinión de los legisladores hacia puntos de interés y a puntos mucho más específicos. En ese sentido hace falta más experticia, más acompañamiento. Otro aspecto es que yo creo que si complementamos una rectoría, un Consejo de Política Exterior y un mayor acompañamiento a la función del diputado en toma de decisiones alrededor de política exterior, tenemos los elementos para resolver agendas muy complejas. Y creo yo que termino con una idea. Atender lo regional pasa por 3 órdenes. Centroamérica y el Caribe es prioridad. Segundo, Estados Unidos. ¿Me explico? México y Colombia, como efecto de esa consecuencia estratégica, y Europa. Ahora, yo no estoy olvidando América Latina, pero nosotros tenemos que estar muy claros que en América Latina están sucediendo cosas muy importantes, en Cuba, en Colombia, en México, que no podemos dejar de ver o darle un seguimiento. Don Carlos, su conclusión breve, porque ya se nos acabó el tiempo. Muy rápidamente, creo que uno de los retos fundamentales es cómo brindar recursos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es uno de los ministerios en cuanto a recursos más débiles que hay, y un 60% se va en salarios que son muy caros debido a que las personas que viven en otros países tienen que tener un salario que compense el desarraigo que provoca el salir del país, llevarte a tu familia. Eso hay que compensarlo económicamente, entonces sale bastante caro. Eso limita las posibilidades de inversión del ministerio. Un segundo elemento que creo que tenemos que tener claridad respecto de la política exterior costarricense es que está supeditada a muchos elementos de orden internacional. Y por último, hay una necesidad de que el público conozca más de la política exterior para que tenga una opinión informada y pueda realmente exigir cosas muy concretas de la política exterior a sus gobernantes. Con ese llamado cerramos este programa. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que nos siga acompañando aquí en Una Mirada. Recuerde buscar más información en www.una.ac.cr. Hasta pronto.